sesión de hoy día, jóvenes, desarrollaremos el tema de bienes y servicios, que es la segunda parte del capítulo 2, el cual se iniciará hablando de las necesidades humanas. En primer lugar, ¿qué entendemos por bienes? Nos referimos a una serie de elementos u objetos que presentan capacidad para satisfacer nuestras necesidades. Esa capacidad por la cual se satisface la necesidad se conoce como utilidad, ¿correcto? Pero veamos, encontramos genéricamente dos tipos de bienes, los bienes no económicos y los bienes económicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué llamarles no económicos? Porque el hombre no participa directamente en su existencia, razón por la cual también se les llama bienes libres o bienes naturales, mientras que se les conoce como bienes económicos porque el hombre participa en su existencia para que de esa manera puedan satisfacer las necesidades. Ahora, hagamos la comparación. Los bienes no económicos no tienen propietario, razón por la cual se les llama bienes libres. No son renovables. Una vez que se agotan, no podemos volverlos a obtener. No son sustituibles. ¿Qué significa esto? No pueden ser reemplazados, ¿correcto? Sin embargo, existe una excepción en lo de renovables, y esa excepción corresponde al agua. Sabemos por el curso de biología que existe el llamado ciclo del agua, lo que permite volver a obtener dicho elemento. Además, los bienes no económicos solo presentan valor de uso. ¿Qué significa eso? Que solo tienen la capacidad para satisfacer necesidades. En otras palabras, estos bienes no presentan valor de cambio, es decir, que no tienen precio. Por lo tanto, no son negociables, no son transferibles. Y ojo, los bienes no económicos existen en cantidad suficiente a las necesidades de las personas. En algún momento se decía que eran abundantes, pues con el paso del tiempo están dejando de serlos. Y quién sabe, a futuro tendremos que decir que a pesar de ser no económicos, que a pesar de ser brindados por la naturaleza, van a existir en una cantidad muy limitada. ¿Qué pasa ahora con los bienes económicos? Estos, para que existan, tienen que ser producidos por el hombre. Tienen un propietario, en otras palabras, tienen dueño. Son bienes renovables, se pueden volver a obtener. Son sustituibles, pueden ser reemplazados. Y los caracteriza el tener tanto valor de uso como valor de cambio. En principio, al igual que los no económicos, satisfacen necesidades, pero al mismo tiempo tienen un precio, lo que hace que pueden ser transferibles o negociables. Entonces, ya tenemos en claro cuando hablamos de bienes no económicos y cuando de bienes económicos. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los bienes económicos? Ojo con eso. Solo hay clasificación para los bienes económicos. Veamos los diferentes criterios. En primer lugar, por su grado de elaboración, tenemos los bienes presatisfacientes, los cuales son llamados también bienes intermedios. Son aquellos que han sufrido cierta transformación, pero que todavía no están aptos para el consumo. Por ejemplo, en forma genérica, la materia prima o los insumos, ¿cierto? Como puedes ver tú en las ilustraciones, podría ser el caso de la harina, por ejemplo, ¿cierto? Para la elaboración del pan. Luego aparecen los bienes satisfacientes. Son aquellos que se encuentran aptos, que se encuentran listos para el consumo de las personas. En otras palabras, son aquellos que están listos para satisfacer una necesidad. Esa es la razón por la cual se le conoce como bienes finales. Ahí tenemos el caso del pan, que es un bien final. ¿Correcto? Ahora, por su función, por su destino, ¿cómo clasificamos a los bienes económicos? Tenemos los bienes de consumo, aquellos que satisfacen directamente nuestras necesidades. Por ejemplo, como una bebida gaseosa, que está lista para satisfacer nuestra necesidad. Y luego aparecen los bienes de capital, aquellos que no satisfacen directamente nuestras necesidades. Sin embargo, sirven para producir nueva riqueza, nuevos bienes. En la ilustración que puedes observar, tenemos el caso de un horno eléctrico. ¿Que sirve para qué? Para preparar
ciertas comidas, ¿correcto? Ahora, ojo acá, tengamos cuidado con algo. Los bienes intermedios en la clasificación anterior, los bienes de capital en la clasificación que estamos explicando, ¿cómo los diferencio? Si los dos van a ser empleados en la elaboración de nuevos bienes. Pues bien, fácil. Los bienes intermedios, cuando son usados, se van transformando porque se convierten en parte del producto final, mientras que el bien de capital ayuda a la elaboración, pero no es parte del bien elaborado. ¿Correcto, jóvenes? Espero que eso lo tengan muy en cuenta. Otro criterio para clasificar a los bienes económicos es por su duración que tenemos acá. Primero, los bienes fungibles, aquellos que solo pueden usarse una vez, debido a que después de ese primer uso se agotan, se acaban o se transforman, razón por la cual se les llama no duraderos, como por ejemplo los chocolates. Una vez que los consumimos, dejaron de existir. Y luego tenemos los bienes infungibles, aquellos que pueden ser usados en varias oportunidades. ¿Qué significa esto? Se van consumiendo con el paso del tiempo, razón por la cual le llamamos bienes duraderos. Es el caso de la ropa. La ropa la podemos usar más de una vez, pero ojo, no te olvides de lavarla, ¿correcto? ¿Ok? Ahora, ¿cómo clasificamos los bienes por su naturaleza? En primer lugar voy a tener los bienes materiales, a los cuales también se le conoce como bienes tangibles. ¿Qué los caracteriza? Que pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Y eso significa que tienen una existencia concreta o real. En otras palabras, son palpables, como el caso de una computadora, por ejemplo. Pero luego están los bienes inmateriales, a los cuales también le llamamos bienes intangibles. Aquellos que existen, pero en forma abstracta. ¿Qué quiere decir esto? No podemos palparlos, como por ejemplo los programas para computadoras, lo que se conoce como software, sería el ejemplo adecuado de este tipo de bienes. Ahora, tenemos otra clasificación, por su significado jurídico. ¿Qué vamos a tener acá? Que esta clasificación está basada en el Código Civil peruano, Código Civil que está vigente desde 1984. ¿Y qué es lo que establece para nuestro país? La existencia, en primer lugar, de bienes muebles, aquellos que son fácilmente trasladables, aquellos cuya propiedad se puede demostrar a través de un comprobante de pago. Los ejemplos más representativos, por ejemplo, los vehículos terrestres, o los títulos valores, que son documentos negociables, o los derechos de propiedad intelectual, conocidos por algunos como derechos de autor, donde tenemos acá las patentes, ¿cierto?, para los bienes, para los inventos, o las marcas. Y si las marcas se negocian, da lugar a lo que se conoce como franquicias. Luego tenemos los bienes inmuebles. ¿Qué caracteriza a los bienes inmuebles? Que no son fácilmente trasladables y su propiedad se determina a través de un título, un documento que tiene que ser inscrito en SUNAR. SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Ejemplos representativos de bienes inmuebles: los terrenos, las edificaciones, los diques, las minas, los puentes, etc. Sin embargo, jóvenes, tengamos en cuenta algo. El 1 de marzo del año 2006 se da en el Perú la famosa Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Qué tiene de especial esta ley? Que modifica lo que establece el Código Civil peruano. ¿En qué aspecto lo modifica? Considera a una serie de bienes establecidos como inmuebles por el Código Civil en la categoría de bienes muebles. Tal es el caso de las embarcaciones, las aeronaves, los ferrocarriles, los edificios flotantes, las plataformas y los pontones. ¿Qué significa esto? Que desde el 1 de marzo del 2006, los bienes antes mencionados tienen hoy en día la condición de bienes muebles, modificando lo establecido por el Código Civil, que les daba la categoría de bienes inmuebles. Tengamos mucho cuidado con eso,
No hay que confundirnos, chicos, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien. Siguiendo con la clasificación de bienes económicos. Ahora tenemos los bienes por la relación que existe entre ellos. En primer lugar, los bienes complementarios, llamados también para nuestra realidad bienes conexos, aquellos que presentan demanda conjunta. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a consumir un bien, necesariamente tengo que consumir otro para poder lograr la satisfacción de la necesidad. Por ejemplo, el caso del celular y el cargador se tienen que usar juntos para que se dé la satisfacción de la necesidad. Eso los convierte en bienes complementarios. Bienes sustitutos o sucedáneos son aquellos que presentan demanda mutuamente excluyente. ¿Qué significa esto? Son bienes que satisfacen la misma necesidad y esa es la razón por la cual al usar uno ya no debo usar el otro. ¿Por qué? Porque me satisfacen la misma necesidad. Para desplazarme por la ciudad yo puedo hacerlo en un vehículo como el auto, pero puedo hacerlo también sobre una motocicleta. Si me desplazo sobre una motocicleta, ya no lo hago en el auto. Y si me desplazo en el auto, ya no lo hago sobre la motocicleta. ¿Por qué? Porque ambos me están satisfaciendo la misma necesidad. Ahí hablamos de bienes sustitutos. Y luego tenemos los bienes independientes. Son aquellos que no presentan relación alguna para su consumo. ¿Qué quiere decir esto? Consumir uno no tiene ninguna relación con el consumo del otro. En la gráfica que te muestro, un auto y el calzado. Yo te pregunto, para poder usar el auto, ¿es necesario el calzado? Para poder usar el calzado, ¿requiero del uso del auto? No. Esa es la razón por la cual son bienes independientes. ¿Correcto, jóvenes? Ahora veamos la clasificación de bienes económicos por el ingreso del consumidor, conocido también como el efecto ingreso del consumidor. ¿Qué tenemos acá? En primer lugar, los bienes normales son aquellos en los cuales existe una relación directa entre el ingreso de la persona y el consumo del bien. ¿Cómo debo entender esto? Que al aumentar el ingreso de la persona, aumentará el consumo del bien, pero en una proporción menor o igual al aumento del ingreso. No olvidemos eso. Esa es la razón por la cual también se considera que aquí a los bienes normales se les debe identificar como los bienes de primera necesidad. Los bienes superiores, en los cuales también existe una relación directa entre el ingreso de la persona y el consumo del bien. Pero ¿cuál es la diferencia con los bienes normales? Que acá, al aumentar el ingreso, el aumento del consumo se da en una proporción mayor al aumento de dicho ingreso. Y es por eso que acá se identifica a los llamados bienes de lujo, ¿cierto? Bienes que normalmente adquirirlos está por encima del ingreso de la mayoría de personas. Los bienes inferiores son aquellos en los que existe una relación inversa entre el ingreso de la persona y el consumo del bien. ¿Qué quiere decir? Que al elevarse el ingreso de la persona, va a disminuir el consumo del bien. ¿Cuál es la razón? Porque si ahora tenemos mejores ingresos, ¿qué va a pasar? Voy a buscar otro bien que me dé una mejor satisfacción. Por ejemplo, si yo no tengo dinero, voy a comprarme un chicle de la marca Boogie, que es el más barato y que se ajusta al dinero que tengo. Pero ¿qué pasa cuando mis ingresos aumenten? Dejaré de comprarlo para comprar el de la marca Trident. Lógicamente, ahora puedo consumir el Trident porque tengo mayores ingresos. Esa es la característica que presentan los bienes inferiores. Y cerramos esta clasificación hablando de los bienes esenciales o neutros. ¿Qué los caracteriza? Son aquellos en los que cualquier cambio en el ingreso de la persona no genera variación en el consumo. ¿Qué significa? El consumo, la demanda, se mantiene constante, aun cuando varíe el ingreso de la persona. Ejemplo de este tipo de bienes, como lo puedes ver en la ilustración que te muestro. El más conocido, la sal. El consumo de sal no se va a alterar porque varía el ingreso de la persona. Pero no es el único caso, jóvenes. Tienes el caso también como medicamento
de la insulina para aquellos que son insulinodependientes. Más allá de la variación de su ingreso, siempre se va a dar el consumo de insulina. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, hemos visto lo referente a los bienes. Ahora, hablemos de servicios. ¿Qué entendemos por servicios? Son prestaciones. ¿Qué significa esto? Que son ayudas o auxilios, que se caracterizan por ser intangibles, o sea, no puedo palparlos, que satisfacen necesidades de otras personas. Ojo con eso. El servicio no se da hacia uno mismo, sino siempre se da hacia otras personas para lograr la satisfacción de sus necesidades. Como los servicios son intangibles, estos no pueden ser almacenados y se consumen en el mismo momento que son brindados. ¿Correcto? A ver, ilustremos esto. Por ejemplo, si yo voy a la peluquería, en el momento que me cortan el cabello, se está generando el servicio. ¿Qué pasa si ya me han cortado parte del cabello? ¿Le puedo decir al peluquero, déjalo ahí y mañana regreso por el resto? Tal vez lo podría hacer, pero sabes que normalmente no ocurre eso. Eso significa que el servicio se consume en el mismo momento que se brinda. Por eso es que se habla de la inseparabilidad. ¿Correcto? Ahora bien, ¿cómo se clasifican los servicios? Vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, servicios según quien los brinda, o lo que se conoce como institucionalidad. Acá tenemos servicios públicos y servicios privados. Y luego tenemos una segunda clasificación de servicios, según quien los recibe o de acuerdo a su magnitud. Los servicios colectivos, cuando el beneficio es para un grupo de personas en forma simultánea. Dicen que recordar es vivir y parece que se va a convertir en un recuerdo por un cierto tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros acudimos a una sala cinematográfica? ¿La película se proyecta solo para nosotros o para todas las personas que están en la sala cinematográfica? Para todos los que están, ¿cierto? Eso lo convierte en un servicio colectivo. Y los servicios individuales, cuando el beneficio es solo para una persona. Cuando acudimos a una consulta. En este caso, la consulta la recibe, obviamente hablo de una consulta médica, la recibe una sola persona. Eso lo convierte en un servicio individual. Y ojo, podemos combinar públicos colectivos, públicos individuales, privados colectivos, privados individuales. El Banco de la Nación me brinda un servicio público y recibimos un servicio individual, ¿cierto? ¿Correcto? El Cineplane me brinda un servicio privado, pero hay un servicio colectivo que se recibe. ¿Correcto, jóvenes? Y para ir combinando, ¿cómo diferencio los bienes, específicamente los bienes económicos, con los servicios? Los bienes son tangibles, los servicios son intangibles. Los bienes se pueden almacenar, los servicios no se almacenan. Los bienes, el pago o compra de ellos, te da derecho a la propiedad de algo. En cambio, en los servicios se paga, digámoslo así, por el uso, más no por la propiedad. Si yo hago uso del servicio de taxi para trasladarme en la ciudad, cuando pago es por el traslado. A la hora que pago, eso no me da derecho a quedarme con la puerta del vehículo, o con el asiento, o con el timón, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, los bienes se producen y luego se consumen, mientras que los servicios se producen y se consumen en forma simultánea. Bien, jóvenes, esto es lo que corresponde a este tema de bienes y servicios. Y en la última imagen, la forma como puedes comunicarte conmigo de ser necesario. Recuerda, en estos momentos es más que nunca ser responsables. Quedémonos en casa, pero eso no evita que podamos seguir avanzando, sobre todo en la parte académica. Estamos nosotros siempre prestos a apoyarlos. Seguiremos con las clases virtuales y seguiremos con nuevos temas. Hasta la próxima, chicos, y cuídense, y cuiden también a sus familias.